Gustavo Petro se ganó el odio de la derecha cuando destapó la parapolítica en 2006, después de ser uno de los 3 senadores más votados en Colombia. Hasta ese momento, la derecha era feliz. Tenían un ejército paralelo al gobierno, civiles armados con recursos de la nación que desplazaban a los campesinos para quitarles sus tierras, que eliminaban toda oposición política y de medios de comunicación, y que además de eso constreñían y coaccionaban a las comunidades rurales para que votaran por X o Y candidato, o sea, el candidato de las AUC en ese territorio. Ojo a esto, el candidato o la candidata que los paramilitares le daban el poder para manejar su municipio o departamento. La fiesta se les acaba cuando en 2006, en pleno gobierno paramilitar, en contra del miedo, de las amenazas y en contra de los atentados, el senador Gustavo Petro empieza a denunciar a sus colegas corruptos. ¿Quiénes eran esos colegas corruptos? Los congresistas, senadores, alcaldes, concejales y gobernadores que establecieron alianzas con esos grupos paramilitares para intimidar a la población civil a través de esas acciones armadas. ¿Quién los denunció? El entonces senador Gustavo Petro. Ese es el empute y el miedo que hasta el sol de hoy tienen ellos y no los deja dormir tranquilos. Más de 60 senadores y representantes a la Cámara fueron condenados como resultado de las denuncias de Petro. Ojo a esto, por encima les voy a nombrar algunos de los condenados por parapolítica, expresidentes del Congreso como Miguel Pinedo Vidal del Magdalena y Javier Cáceres Leal de Bolívar, Mario Uribe Escobar, también expresidente del Congreso y primo del expresidente Uribe. Otros condenados como Javier Merlano, Eric Morris, Álvaro El Gordo García, Salvador Arana, el gobernador del Sucre, el que mandó a matar al alcalde del Roble, Álvaro Araújo Castro, Alfonso Campos, Muriel Benito Rebollo, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Eleonora Pineda y muchos más a los que la justicia halló culpables, entre ellos César Pérez García. A este último le dieron 30 años de cárcel por la masacre de 43 personas en Segovia, Antioquia. Ojo a esto, más de 259 políticos han sido condenados desde las denuncias de Petro como senador. Ese fue el gran daño contra la derecha que hasta el sol de hoy no le perdonan los políticos a Petro. Entonces ahora que es presidente le quieren dañar el caminado, ya que muchos de los congresistas de hoy son herederos de los caudales políticos de antes, condenados e investigados, y otros son sapos e ignorantes que no saben ni dónde están parados. Ojo a esto, a lo que vivimos. Entre los logros más recientes de Petro, resaltamos el bono pensional o renta mensual para adultos mayores de 80 años que no cuentan con una pensión. Este programa forma parte de las medidas sociales del gobierno Petro para apoyar a la tercera edad y asegurar una vida digna para los ciudadanos mayores. El aumento pasó de 80,000 pesos a 225,000. Pillen esto, vuelven los trenes a Colombia. El modo férreo es la columna vertebral del plan de infraestructura de este gobierno. Mientras que los gobiernos anteriores abandonaron el transporte de mercancía a través de las vías férreas, el gobierno Petro está haciendo una inversión de 30 billones. Billones con B de bastante. ¿Saben por qué Colombia, un país tan rico en recursos naturales, no tienen vías férreas como países desarrollados como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos? O como países latinoamericanos como México, Brasil o Argentina, si empezó a construir vías férreas desde el siglo XIX, ¿por qué las abandonaron? ¡Ojo a esto! Resulta que el sistema férreo era administrado por los gobiernos de antaño, pero a ellos se les ocurrió que era mejor y más rentable para el bolsillo de ellos, claro está, hacer carreteras y poner peajes, generando una crisis insostenible para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Y en 1988 fue liquidada la entidad de ferrocarriles nacionales. Hoy tenemos un país sitiado por peajes que empobrecen a las comunidades aledañas y hacen más cara la comida. Pero calma, que no panda el cúnico. El gobierno Petro lleva construido 3.533 kilómetros de vía férrea para la reactivación y unión del país. En 2026 necesitamos seguir con un gobierno progresista, porque si no, esos proyectos se caen nuevamente y esa platica se pierde. Recuerden que son 30 billones de pesos. Ojo a esto que les voy a contar y que no le van a decir ni en RCN, ni en Caracol, ni ninguno de los medios tradicionales. El gobierno Petro en el Caribe acaba de entregar 1.384 hectáreas que le pertenecían a narcotraficantes. Ojo,
1.384 hectáreas a familias afrocolombianas, campesinas e indígenas de Sucre, víctimas de masacres paramilitares, y otras 409 hectáreas a mujeres víctimas en Ayapel, Córdoba. El gobierno Petro anunció 4.690 millones para mejorar las infraestructuras del Caribe, 3.240 millones para terminar el hospital de Santiago de Tolú en Sucre. Anunció la reestructuración de acueductos para que municipios como Ayapel tengan 100% de cobertura y acceso al agua. Ojo a esto, la semana pasada se aprobó la reforma a la educación en tercer debate, que pretende reglamentar la educación como un derecho fundamental en Colombia. Mientras que los antiguos gobiernos endeudaban a la juventud con créditos como el ICETEX y Colfuturo, haciendo literal un pacto con el diablo, porque a muchas personas les tocaba pagar 3 y 4 veces el monto de esos créditos a lo largo de su vida. El gobierno Petro busca que la educación como derecho fundamental se convierta en ley. Hemos tenido que pasar por valles de sombras de muerte con la más férrea oposición que prefiere un país analfabeta que darle la razón a Petro. Tras semanas de incertidumbre y múltiples obstáculos, el proyecto de ley estatutaria de educación ha sido aprobado por unanimidad en tercer debate por la Comisión Primera del Senado, quedando solo a un paso de convertirse en ley. Paulo Freire decía: la educación es la paz del mañana. Si queremos un país culto y en paz, es imperativo abrazar esta reforma y elegir nuevamente el progresismo en 2026. El que tenga miedo que se compre un perro. Espera la tercera parte. Dale like y comparte. Que esto llegue a la China, porque nos quitaron tanto que perdimos hasta el miedo.